Pues esto es una entrevista que vi yo que, el actor Robin Williams luchó durante años contra su lado más oscuro, las drogas y el alcohol. Desde la década de los 70 en adelante sufrió por su adicción a la cocaína, la que según él mismo dejó gracias al nacimiento de su primer hijo, alejándose de los excesos en 1983. En 2010, mientras promocionaba su cinta La señora Doubtfire, contó los detalles de su fatal recaída ocurrida en 2003 tras 20 años alejado de los excesos. Estaba en un pequeño pueblo que no era el fin del mundo, pero se podía ver desde allí, y entonces solo pensé en beber. Tal vez beber ayudaría porque me sentía solo y asustado, y fue la peor cosa en el mundo. Una de las primeras especulaciones que se difundió por su caída fue la muerte de su amigo el actor Christopher Reeve. No, aseguró, es más egoísta que eso, es literalmente tener miedo. Y crees, oh, esto facilitará el miedo, y no es así, es temor y ansiedad. Su alcoholismo duró 3 años y ya en 2006 se internó para recuperar su vida. Durante varios años el actor acudió a las charlas de Alcohólicos Anónimos al menos una vez por semana. En 2009, no obstante, se enfrentó con una operación al corazón y señaló, te sientes realmente mortal. Le operaron de válvulas, me parece, cardíacas. Además, entre sus problemas también estaba el exceso de trabajo. En un periodo de 2 años hice 8 películas. Tienes la idea de que es mejor que sigas trabajando, o de lo contrario la gente te olvidará. Y eso era realmente peligroso. Y entonces te das cuenta de que eso no ocurrirá en realidad. Ahora voy a tomar las cosas con más calma. En julio de 2014, el actor nuevamente se sometió a una rehabilitación como medida preventiva. Después de tener numerosos proyectos sobre su espalda, Robin se ha dado la oportunidad de ponerse al día y centrarse en su compromiso continuo, del que se sigue sintiendo extremadamente orgulloso, señaló su representante. Tras varias semanas en el centro de desintoxicación, el actor volvió a su vida habitual junto a su última esposa, si bien desde el último ingreso se fue aislando del mundo y sumiendo en una profunda depresión. Se suicidó el 11 de agosto de 2014 a los 63 años. Esto, lo puse porque me parecía un caso de las flores del miedo, ¿no? En sus diferentes, de todas las que hemos visto. Pues eso, tanto el miedo extremo, la angustia, en este caso el miedo a hacerte daño, que pasar los límites, que en este caso vemos que sí que los pasó, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, tomando Cherry Plum, pues igual no, bueno, no lo sé, si esto se hubiera podido arreglar, no lo sé. Bueno, y vamos a ver algún caso del miedo. Caso 1. Estos son a ver, un hombre que había participado en la guerra sufría las secuelas de una neurosis, estrés postraumático, por lo cual no podía estar encerrado, ni soportaba los ruidos, y se aterraba si escuchaba los coches en la calle. Sufría terribles pesadillas y se despertaba temblando de miedo, gritando y empapado de sudor. Estaba muy inquieto, siempre temeroso. No quería ni siquiera acostarse porque temía a sus pesadillas y se sentía desesperado porque su estado no mejoraba y temía cometer algún acto de locura. Además, tenía muchos problemas de salud, dolores de espalda, indigestión, flatulencias y estreñimiento. Se le prescribieron Eliantemo para el terror, Cerasífera para su temor a cometer algún acto descontrolado, el álamo temblón para el miedo a lo desconocido, Mímulo para el miedo a la gente y los ruidos, el castaño dulce para la angustia insoportable y agrimonia para el desasosiego. Estas aún no las hemos visto. Bueno, del miedo, todas, menos la del rojo, el castaño rojo. A la semana de comenzar a tomar los remedios, comentó que había pasado 3 noches sin pesadillas y le dolía menos la espalda. Se repitió la indicación, o sea, a la semana se repitió la indicación de los mismos remedios y al cabo de un mes el paciente sentía una gran mejoría. Durante ese mes solo había tenido una pesadilla. Su indigestión y flatulencia habían mejorado mucho y podía almorzar en su trabajo sin miedo a la gente que le rodeaba. Seguían molestándole el tráfico y los ruidos, pero tenía mucha confianza en su curación.
Nuevamente le prescribieron mimulus, agrimonia, álamo y le agregaron madreselva porque tenía tendencia a pensar durante mucho tiempo en el pasado y en la causa de sus problemas, y también alerce para recuperar la autoconfianza. El paciente fue examinado después de 8 meses y manifestó que se sentía tan bien que no había tomado más medicación. Sus temores y terrores habían desaparecido, dormía tranquilamente y se sentía más alegre y sereno que en los últimos 20 años. Ocasionalmente tenía algunos episodios de depresión y algo de indigestión. Entonces se le prescribió Scleranthus para mantener la seguridad, Mimulus porque temía comer algunos alimentos, agua de roca porque se había convertido en una persona de pensamientos rígidos y estrictos, y genciana y mostaza para los episodios de depresión y melancolía. Tomó estos remedios durante 3 semanas y, a pesar de que se sentía muy bien, continuó yendo mensualmente a la consulta porque le daba seguridad tener siempre un frasquito con los remedios en su casa. Caso 2. Una ama de casa de unos 40 años, con una personalidad de base poco fuerte y una gran dependencia de su familia. Sufre una intoxicación alimenticia, salmonelosis, a la vez que toda su familia. Este episodio, además de molestias físicas, le provoca un gran pánico por lo que pueda ocurrir a los suyos. Tras la mejoría de la infección, al mes siguiente comienza a tener melancolía, tristeza, temor vago, acentuado por tener que dejar a sus hijos en verano en casa de sus padres a causa del trabajo. Pasados unos días, coincidiendo con el otoño, la tristeza desemboca en crisis de miedo, ansiedad, angustia, pánico ciego, y a la vez tiene miedo del mismo miedo. Tiene miedo de empezar a sentir sus síntomas porque sabe que se inicia una oleada que va aumentando y termina en pánico. Esto le origina un sentimiento de desconexión de la realidad y sensación de perder la razón. Recurre a terapias naturales y ansiolíticos, pero las crisis se repiten y decide consultar a un terapeuta floral. Se le prescribe Estrella de Belén para el trauma que le ocasionó la enfermedad de la familia, Eliantemo para el terror y pánico, y Mímulo para el miedo al propio miedo, Cerasífera para el miedo a perder la razón y Castaño Rojo para tener una relación más sana con su familia, sin tanto temor a lo que les pueda suceder. Poco a poco se va suavizando el cuadro, las crisis de pánico son más espaciadas y ya no tiene miedo a volverse loca. Al cabo de un mes, la situación está bastante mejor. Se retira la cerasífera y la estrella de Belén. Sigue tomando Mímulo, Eliantemo y Castaño Rojo durante otro mes para afianzar la mejoría y porque la base de su personalidad es el miedo. Más adelante, flores para desarrollar una mayor seguridad en sí misma e independencia. Periódicamente sufre algún episodio de melancolía, tristeza y miedos. La base de su personalidad es el miedo y la inseguridad. En ocasiones ella ya sabe administrarse las flores, mostaza y mímulo, y ya conoce los mecanismos por los que se desarrollan sus miedos. Ha aprendido a tratarlos y aceptarlos. Ha ampliado sus horizontes con las flores y toma también orquídeas para crecer a nivel personal y espiritual. Y aunque a temporadas no las necesita, nunca ha abandonado esta terapia. A la vez, la reflexión sobre las flores y sus efectos, así como el descubrimiento de los mensajes de Bach, han sido una ayuda inestimable para su salud y equilibrio. Bueno, los podéis mirar luego tranquilamente y ver si a lo mejor podéis haber añadido alguna de las que hemos visto que no son de las de Bach. Porque a lo mejor pues el croto podría ser de ayuda, o el amaranto, por ejemplo, cuando en el caso este que hemos visto que tenía pánico extremo, miedo a volverse loco, miedo al miedo, o este de Bach, por ejemplo, de las pesadillas, pues el amaranto también le hubiera ido bien, lo que pasa que entonces no se había descubierto. Bueno, estos son de Mimulus, casos de Mimulus. Un anciano que había tenido un ataque de ciática hacía 5 semanas. Se encontraba muy dolorido sin poder caminar ni estar cómodamente en ninguna posición. Se había vuelto muy nervioso e irritable.
debido al dolor continuo y prolongado. Había recibido un tratamiento que le había aliviado algo, pero continuaba sintiendo intenso dolor en la parte posterior de la pierna, que aumentaba por la noche al sentarse. Bach le administró Estrella de Belén para el trauma ocasionado por el ataque de ciática, Alerce para aumentar su confianza y Mímulo para el temor que sentía de usar la pierna y provocar el dolor, y también Impatiens para la irritabilidad y Verbena para la tensión mental. Después de una semana ya no sentía dolor en el muslo, pero todavía en la pantorrilla. Los músculos tenían poca fuerza y continuaba inquieto e impaciente. Se continuó con Impatiens, Verbena, Mímulos y Alerce, agregando Agrimonia para la inquietud y Ojarazo para fortalecerlo, en este caso sería mentalmente. Después de 3 semanas no sentía ningún dolor, comía y dormía muy bien y conducía su coche normalmente. ¿Veis? Aquí ves que las flores de Bach actúan a nivel mental, pero luego actúan también a nivel físico, porque esto sería cuestión ya de neurotransmisores y cosas ya, pero al arreglar estados mentales, pues eso repercute en el cuerpo físico. Otra señora, una señora de unos 40 años, sufrió durante 3 semanas dolores difusos en el abdomen. También se le hincharon las glándulas linfáticas de la región inguinal, axilas y cuello. El análisis de sangre reveló leucemia linfática. A primera vista era un caso grave. La paciente se daba cuenta de que tenía una enfermedad maligna. Le entró el pánico y pensó que secretamente que la salida más fácil sería el suicidio. Se le administró Eliantemo para tratar el pánico y la sensación de gravedad. El dolor y la hinchazón de las glándulas disminuyeron. Y entonces cambió la actitud, se sintió animada por la mejoría, el pavor y el miedo a la muerte desaparecieron, pero aún tenía la sospecha de que todavía era todo demasiado bueno para ser verdad. Por ello se le administró Mímulo para el miedo durante 2 semanas, al final de las cuales su estado era normal y ha permanecido bien desde entonces, desde hace 6 meses. Esto también lo mismo, ¿no? El actuar a nivel emocional pues produce mejoría a nivel físico. Otro señor, un hombre de 35 años, llevaba 5 semanas con reumatismo severo. Todas las articulaciones estaban inflamadas, hinchadas, sufría grandes dolores, angustiado por todo lo que le sucedía y parecía que no lo podría soportar durante mucho más tiempo. En las primeras 20 horas se le dio Agrimonia cada hora para el tormento, hasta que se apreció mejoría. Desaparecieron el dolor y la inflamación, excepto en una articulación en un hombro. El paciente estaba tranquilo y menos preocupado. Se continuó con Agrimonia otras 6 horas, hasta que concilió el sueño unas 4 horas, y al despertar todos los dolores habían desaparecido. Esto parece milagroso. Ahora, claro, la Agrimonia durante cada hora, durante 20 horas. La siguiente etapa estuvo caracterizada a miedo a que retornara el dolor, a moverse pensando que esto le causaría dolor. En ese caso ya se le dio Mímulo y al día siguiente se incorporó, se vistió y se afeitó solo. A pesar del buen resultado estaba desanimado. Se le dio Genciana y al tercer día estuvo completamente recuperado. Fue al cine y a la cantina del pueblo. No, pero pues eso que parece cosa milagrosa, ¿no? Pero pues es como lo que estamos diciendo, como el actuar sobre el aspecto emocional, al final pues se curan las cosas físicas también. Bueno, y con esto concluimos la clase de miedo.